Shalom a todos, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos acerca de. Hoy estamos en un nuevo tiempo de aprendizaje. Vamos a profundizar en un tema muy importante, un tema clave, un tema muy interesante que es el sacerdocio. Vamos a tocar este tema a profundidad, ya que es un tema de mucha riqueza y básicamente las escrituras se fundamentan eh, en este tema tan importante. Es un tema fundamental de las escrituras. Entender el sacerdocio es entender gran parte de lo que Adonai es. Así que vamos a iniciar este tiempo de aprendizaje agradeciendo a Adonai. Gracias te damos, Adonai Elohim, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú nos das entendimiento. Danos, Padre, comprensión para poner por obra tu palabra. En el nombre de Adon Yeshua, te bendecimos y te damos gloria a tu nombre. Amén y amén. Amén, hermanos. Voy a saludarlos a todos. Shalom. Anita, bienvenida, hermana. César, bienvenido. Glendy, shalom, hermano. Hermana Carla, shalom. Shalom, Carolina, bienvenida. Shalom, Mirna. A todos, amados hermanos. Loida, shalom, Deyanira. Bienvenidos a todos, hermanos, los que están viéndonos por Facebook y también por nuestro canal de YouTube. Somos el cuerpo del Mesías. Vamos a iniciar este tiempo de aprendizaje tan importante, amados hermanos. Vamos a profundizar en este tema, el sacerdocio. Para comenzar con este tema, hermanos, vamos a entender qué es el sacerdocio primero. Vamos a entender qué significa ser sacerdote. Nosotros vamos a ir por una línea de tiempo a lo largo de las escrituras y viendo cómo fue el proceso de sacerdocio en el pueblo de Israel delante de Elohim y cómo llegamos hasta el día de hoy en este proceso. Vamos a entender primero qué significa ser un sacerdote. Esta palabra en hebreo se pronuncia Cohen. Cohen significa, ¿no? ¿Cómo se traduce? Sacerdote. Viene de una palabra hebrea que se pronuncia kun, que significa estar establecido. Siendo así, el significado de Cohen, sacerdote, es el que se establece, el que se para, el que está de pie. ¿Para qué? Bueno, está parado para servir a Adonai y no se mueve de ahí. Está establecido como si fuera un fundamento en una casa, ¿no? Como los fundamentos de las casas que no se mueven. Así es el sacerdote delante de Elohim. Está ahí mismo establecido. ¿Por qué menciono el ejemplo de la casa? Cuando se menciona los fundamentos o los cimientos de una casa, muchas veces se menciona esta palabra kun. Entonces el sacerdote era el escogido por Elohim. ¿Sí? Es el escogido por Elohim para estar delante de él, para ser de mediador entre él y el pueblo. ¿Sí? Porque el sacerdote representa a ambos lados. Representa a Elohim y al pueblo. Hay cosas, también, amados hermanos, que solo el sacerdote podía hacer. ¿Sí? Solo el sacerdote podía levantar un altar a Adonai, ofrecer un sacrificio e interceder por el pueblo y representar. Todas estas cosas eran parte del rol del sacerdote, del establecido, del fundamentado por Elohim. ¿Para qué? Para servirlo. En el principio, hermanos, Elohim creó a Adán, al hombre. Adán fue hijo de Elohim, ¿sí? Primogénito, por ser el primer hombre, ¿no? Se le llama hijo de Elohim en una de las genealogías en el libro de Lucas. Y Adán sirvió a Elohim como sacerdote, como Cohen, establecido en el Edén, trabajando en la tierra y estando delante de él. Adán sirvió como sacerdote mientras estuvo en el jardín. Y ahí comenzó el sacerdocio. Luego se pervirtió el hombre cayendo de su
naturaleza, de su naturaleza delante de Elohim perfecta, incorruptible, cayó a una naturaleza corruptible en pecado, ¿sí? Por el pecado con la serpiente, de Adán y Java. Amados hermanos, con Adán comenzó el linaje de los sacerdotes. Comenzó el linaje de los sacerdotes primogénitos, ¿sí? Porque Adán fue primogénito de Elohim. Y Adonai estableció desde la creación un sacerdocio perfecto, un sacerdocio celestial. Y este sacerdocio lo ejercen los primogénitos en las Escrituras, ¿sí? Para entender esto, debemos de entender primero qué es un primogénito en el pueblo hebreo, ¿sí? Debemos entender qué es la primogenitura, ¿sí? La primogenitura, amados hermanos, es una posición muy importante en el pueblo de Israel, ¿no? Es la posición del primer nacido, del que abrió la matriz. Y es la posición como el líder de su casa, asumiendo la responsabilidad y teniendo sus beneficios también. Son las dos cosas: asumir las obligaciones y también los beneficios. Deuteronomio 21:17 dice que el hijo mayor recibía una porción doble de las posesiones de su padre. Y después de la muerte de su padre, era responsable del cuidado de la madre y de las hermanas. Eso quiere decir que él era el que se encargaba de la casa, ¿sí? Él es el que se encargaba como jefe de la casa, ¿sí? Entonces Elohim da la primogenitura al primer nacido, ya que Elohim escoge quién nace primero y quién no. Pero el hombre escoge si tomar su rol como primogénito o no. Si asumir sus obligaciones y liderar su casa, servir a Elohim, estando delante de él, obedeciéndolo o no. Y luego recibir los beneficios de su rol. Por ejemplo, tenemos en las Escrituras la historia de Esaú y Jacob. Esaú rechazó la primogenitura, por lo tanto Elohim lo desechó y la recibió el siguiente, Jacob, que deseaba la primogenitura de su hermano. Entonces, asumir la primogenitura es honrar a Elohim. Despreciar la primogenitura es despreciar a Elohim. Porque Elohim es el que da la primogenitura, pero el hombre decide si tomarla o no, el hombre que nació primero. Tenemos otro ejemplo en las Escrituras, hermanos. Vamos a leer en la pantalla porque es muy interesante este ejemplo en Primera de Crónicas. Vamos a leer en Primera de Crónicas 5, 1 al 2. Dice: y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel. De modo que no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. Y aunque Judá prevaleció sobre sus hermanos, y de él procedió el príncipe, es decir, el Mesías, los derechos de primogenitura pertenecían a José. Esto es muy interesante porque nos da la posición exacta que tenía el primogénito, hijo de Jacob, el cual era José, porque José fue el que recibió estos derechos y luego le siguió Efraín. Judá, en cambio, no fue primogénito. Él sí lideró en sus hermanos, pero él no recibió el derecho de primogenitura, como dice aquí. Él gobernó, prevaleció, como dice aquí, pero no recibió, sino que fue todo para José. ¿Sí? Entonces esto es muy interesante, hermanos, para comprender que el primogénito debe hacerse cargo de su casa. Por ende, el sacerdocio del primogénito era de mucha obligación, de mucho respeto. Y el primogénito debía de ser una persona que tenía entendimiento. A continuación, amados hermanos, vamos a leer en las Escrituras ejemplos
que nos dan las mismas para entender la importancia de la primogenitura. Aquí tenemos en Génesis 4:4 un ejemplo claro de los sacrificios ofrecidos a Adonai y la primogenitura. En Génesis 4:4, Hebel, que es Abel, trajo también él de los primogénitos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y miró Jehová a Hebel, a Abel y a su presente. Hebel, él ofreció de los primogénitos de su rebaño. Él ofreció lo mejor. Primogénito, lo primero, el principio es en hebreo lo mejor. ¿Sí? Así lo ve Adonai. En nuestro entendimiento occidental, primero y mejor no son sinónimos. Según nuestro entendimiento occidental moderno, algo puede ser mejor y no necesariamente es lo primero. Pero en las escrituras esto no funciona de esta manera. Todo lo que es primero, ya sea primogénito, ya sea primicia de la tierra, todo lo primero es lo mejor, y Adonai exige, pide lo primero de su pueblo. Por ende, cuando Israel le da lo primero a Adonai, Adonai dice de Israel en Éxodo 4:22, y dirás a Faraón, así dice Jehová, mi hijo, mi primogénito es Israel. Porque Israel es el escogido por Adonai de entre todas las naciones. Lo mejor para Adonai de entre todas las naciones creadas. Eso significa que Israel es un pueblo de sacerdotes delante de Elohim. Y ya vamos a entrar en eso. Porque primogenitura es igual a sacerdocio. ¿Sí? Por ende, aquí Israel es representante como sacerdote delante de Elohim entre todas las naciones. Luego tenemos otro ejemplo acerca de la primogenitura, hermanos, de cómo Adonai pide que se ofrezcan a los primogénitos. Adonai dice así, harás pasar toda abertura de la matriz a Jehová y todo primogénito nacido de animal, el cual tienes tú. Los machos serán para Jehová. Estos son primogénitos varones. Estos varones machos son para Jehová. Pero todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimirás, decapita. Y todo primogénito de hombre entre tus ojos redimirás. ¿Qué significa redimir aquí? Significa que para los sacrificios se usaban los animales limpios, los animales puros. Por ejemplo, aquí el asno no es un animal puro, es un animal impuro, inmundo, ¿no? Entonces estos animales impuros, cuando se ofrecía un primogénito a Adonai, se redimía, es decir, se redimía, se salvaba del sacrificio, no se sacrificaba porque las escrituras, Adonai en las escrituras no permite sacrificios de animales impuros, por ende se redimía pagando un precio, o se vendía o se mataba. ¿Sí? Entonces Adonai exige los primogénitos, porque él dice, los primogénitos son míos. Luego, en Éxodo 22:29 dice así, Adonai le pide a Israel la plenitud y los jugos no retrasarás. Está hablando de las ofrendas de primicias. Y el primogénito de tus hijos me darás a mí. Adonai pide al primogénito de los hombres. Aquí estamos hablando de dos tipos de digamos, de principio. Estamos hablando del principio de la cosecha en cuanto a la primera parte del versículo, donde dice la plenitud y tus jugos, esto es las primicias, los primeros frutos, y luego la primicia en cuanto a hombre, primogénito. Todo esto era entregado a Adonai, porque Adonai compró a los primogénitos. Cuando él pasó por entre medio de los egipcios y mató a todo primogénito de Egipto.
Adonai por eso pide a los primogénitos, porque son de él, porque él redimió con el cordero del Pesaj a los primogénitos de Israel. Por ende son de él. Y él mató a los primogénitos de Egipto. Luego, amados hermanos, de que Adán estableciera el sacerdocio de los primogénitos, como fue al inicio, así se pasó el linaje. Luego, los patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacob, ellos sirvieron como primogénitos sacerdotes delante de Elohim. Si bien es cierto, Abraham no era primogénito de nacimiento, Abraham fue primogénito escogido por Elohim como sacerdote primogénito para servirle. Porque de entre sus hermanos, él escogió servir a Adonai y salir de su tierra, por ende Adonai lo escogió y le dio a Adonai este sacerdocio que luego Isaac lo recibió. Y luego Jacob, por encima de Esaú. Ellos sirvieron a Elohim como sacerdotes. Ellos hacían altares a Jehová, hacían sacrificios a Adonai y ofrendaban libaciones, ofrendas derramadas a Adonai. Todo esto en el sacerdocio que está en los cielos antes de que Leví naciera. ¿Ven? Entonces vamos a continuar con este proceso, hermanos. Vamos a ir a Éxodo 12:21, donde vamos a explicar acerca de este sacerdocio de primogenitura. Vamos a avanzar. Dice en Éxodo 12:21, y llamó Moshe a todos los ancianos de Israel y les dijo, retiren del rebaño y tomen para ustedes ovejas por sus familias y sacrifiquen el Pesaj. Adonai le dice al pueblo de Israel, a Moshe por encima del pueblo, él era el líder del pueblo, Adonai por ende le hablaba a Moshe y le dice que él debe de escoger corderos para sacrificar el Pesaj y así redimir a los primogénitos de las familias de Israel. Por ende, Moshe llamó a los ancianos para que sacrifiquen el Pesaj. Esto es muy interesante. Estos ancianos eran las cabezas de las tribus de Israel, jefes de familias paternas. Por lo tanto, eran primogénitos. Eran primogénitos de familias escogidos como líderes tribales y oficiaban el sacerdocio en aquel tiempo. Por ello, sacrificaron el cordero de Pesaj. Aún el sacerdocio levítico no había sido establecido. Por eso los primeros que sacrificaron el Pesaj fueron los primogénitos, no fueron los hijos de Leví. El sacrificar el cordero del Pesaj solo lo puede hacer un sacerdote. Y aquí los ancianos de Israel, ¿sí?, como mencioné, que eran escogidos de entre los primogénitos, fueron los encargados. Desde el principio, como vimos en la creación de Adán, el primer hombre, y por ende primogénito de Elohim, Adonai le da un oficio de sacerdote delante de él. Por eso ellos, Adán y Java, estaban delante del rostro de Elohim. Y justamente en Pesaj, Adonai tomó la vida de los primogénitos de los egipcios. Y por la sangre del cordero y los dinteles preservó la vida de los primogénitos de los israelitas. Y esto fue por varios tiempos, por mucho tiempo en la antigüedad. Lo que pasó, amados hermanos, es que en la historia del libro del Éxodo, en la historia de las Escrituras, encontramos una ruptura de este sacerdocio. ¿Por qué? Porque los primogénitos perdieron su sacerdocio.
Vamos a leer en Éxodo 32, 4 al 6. Y tomó el oro de sus manos y lo formó con un grabador, y lo hizo un becerro de imagen fundida. Y ellos dijeron, estos son tus dioses, Israel, que te subieron de la tierra de Mitraim, de Egipto. Y vio a Aarón y construyó un altar delante de éste. Y gritó a Aarón y dijo, fiesta a Jehová mañana será. Y se levantaron temprano al día siguiente y ascendieron ofrendas ascendidas y acercaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y beber y se levantaron para reír. ¿Qué significa esto? Los primogénitos estaban oficiando en ese tiempo y ellos pecaron con el becerro de oro. Ellos ofrecieron sacrificios, como leímos aquí, ofrendas ascendidas, ofrendas de paz. Ellos se sentaron a comer y a beber, a reír y a celebrar fiesta a Jehová, que Jehová no estaba ahí, y para ellos Jehová era el becerro de oro. Esto es sincretismo religioso, una mezcla. Ellos querían servir a Jehová a su manera. Por ende, ellos ofendieron a Elohim pecando con idolatría. Por eso los primogénitos fueron destituidos del sacerdocio. Pero hay una tribu que fue fiel a Jehová en ese día. Y amados hermanos, esa tribu fue la tribu de Leví. La tribu de Leví fue fiel a Jehová en ese día, ya que en Éxodo 32, versículo 6, dice así, y se paró Moshe en la puerta del campamento y dijo, ¿quién esté para Jehová? A mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. La tribu de Leví fue fiel a Jehová. Por eso Adonai vio con agrado a los hijos de Leví. Y Adonai estableció a los hijos de Leví como sacerdotes delante de él, porque los primogénitos pecaron en idolatría. Por eso, en el capítulo 3 de Números, vemos el censo de los levitas y vemos cómo Adonai ordena que todos los varones levitas tomaran el lugar de los primogénitos de Israel para ser apartados para el servicio a Elohim. Esto es llamado el rescate de los primogénitos o la redención de los primogénitos, para destituirlos de su oficio como sacerdotes y darlo a los levitas. Número 341 dice de esta manera bastante claro. Vamos a leer. Y tomarás a los levitas para mí. Yo soy Jehová, en lugar de todo primogénito entre los hijos de Israel. Y el ganado de los levitas, en lugar de todo primogénito entre el ganado de los hijos de Israel. Aquí dice, tomarás a los levitas en lugar de todo primogénito de los hijos de Israel. Esto fue organizado de una manera muy ordenada. Cada levita fue contado como un primogénito. ¿Sí? Esto lo vemos a lo largo del capítulo 3 de Números. Cada levita fue contado como un primogénito en lugar de él. Entonces, en vez de Elohim tomar a todos los primogénitos de cada tribu de Israel, Elohim tomó a todos los levitas en lugar de ellos. Y ahí dice que todos los levitas fueron 22.000 y todos los primogénitos fueron 22.273. Los levitas fueron 22.000 y los primogénitos 22.273. Esto quiere decir que sobraron 273 primogénitos que no fueron rescatados por un levita. Ellos no fueron traspasados de su sacerdocio, no fueron destituidos. Por ende, para ellos se estableció un pago de rescate, de redención. Esto eran 5 piezas de plata, 5 shekels. ¿Sí? En total, el tabernáculo recibió de este rescate 1.365 piezas de plata. Y así, amados hermanos, comenzó el período levítico,
donde los levitas se hicieron cargo de la administración en el tabernáculo. Y ellos intercedían por el pueblo y lo representaban delante de Elohim. Si el pueblo pecaba, la culpa era echada sobre los levitas, porque ellos debían instruir al pueblo para no pecar. No es así. Y si los levitas instruían al pueblo, el pueblo era bendecido. Por ende, ellos eran bendecidos. Entonces, amados hermanos, así es como se traspasó el sacerdocio de los primogénitos a los levitas, por medio de este censo y del rescate de los primogénitos. Y Aarón comenzó siendo el primer sumo sacerdote, el ungido, y del linaje de Aarón podía ser el sumo sacerdote. Entre los levitas habían 3 linajes, 3 hijos de Aarón. ¿Sí? 3 linajes. El de Gershón, el de Kehat, o en español Coat, y el de Merari. Los 3 hijos que tuvo Leví, ¿no? Y de Coat eran Moisés y Aarón. ¿Sí? Gershón, Coat y Merari. Estos eran los 3 linajes de levitas, los 3 hijos de Leví. Y así Adonai pone en marcha el sacerdocio levítico, el cual, hermanos, no duró para siempre, porque también se corrompió, porque este era un sacerdocio terrenal, con cosas terrenales y no de los cielos. Esto era un diseño, copia de lo que estaba en los cielos, así como le dice Adonai a Moshe: yo te doy el diseño que está en los cielos, ¿sí? Del tabernáculo y de todo el servicio del tabernáculo. Está hablando del sacerdocio. Por ende, el sacerdocio levítico es una copia de la forma celestial del verdadero sacerdocio. Eso fue el sacerdocio levítico. Los levitas comenzaron a faltarle el respeto a Adonai, no haciendo lo que les correspondía y sacando sus propios provechos y sus propios beneficios. Hasta ellos hacían sacrificios de animales con defectos, cosa que la Torá prohíbe de una manera muy, muy grave, porque todos los animales que eran ofrendados por el pueblo de Israel debían de ser animales puros y sin mancha, completos, enteros delante de Adonai. Malaquías 2, 1 al 9 habla acerca de ya los últimos levitas y cómo ellos actuaban. Y yo, amados hermanos, quiero hacerles leer estos versículos de Malaquías, porque son palabras contundentes de Adonai hacia el pueblo de Leví. Y él habla de una manera, como dije, contundente, y él establece que los levitas no cumplieron el pacto. Por eso, él los aparta del sacerdocio. Vamos a leer. Malaquías 2, 4 al 9. Y sabrán que he enviado a ustedes este mandamiento para que sea mi pacto con Leví, ha dicho Jehová Tsebaot. Mi pacto era con él de vida y shalom, y las di a él para temor, y me temió. Y delante de mi nombre fue quebrantado él. La Torá de verdad era en su boca, e injusticia no fue hallada en sus labios. En shalom y en rectitud caminó conmigo, y a muchos hizo volver de lo torcido, porque eran los labios del sacerdote los que guardaban el conocimiento. Y la Torá buscarán de su boca, porque mensajero de Jehová Tsebaot es él. Ahí está hablando que el sacerdote es el que tiene que tener el conocimiento, y que de la boca del sacerdote se tiene que encontrar la Torá. Por ende, el sacerdote es mensajero de Jehová. El sacerdote es el que instruye al pueblo y le da el mensaje de la Torá al pueblo de Israel. Aquí está hablando de la pureza del sacerdocio levítico. Pero luego dice: y ustedes se han desviado del camino.
han hecho tropezar a muchos en la Torá. Han corrompido el pacto de Leví, dijo Jehová Tsebaot. Y también yo los he dado a ustedes como despreciables y bajos para todo el pueblo. Así como ustedes no guardaron mis caminos y alzaron los rostros, que significa mostrar un favoritismo en la Torá. Ellos no hicieron lo recto, por eso fueron destituidos también del sacerdocio. Por eso Adonai decide cambiar las cosas, transformarlas, renovarlas, hacer un nuevo pacto con Israel y con Yehudá, poniendo la Torá en sus corazones. Como dice en Jeremías, este es el pacto, el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Y yo pondré mi Torá en sus corazones y la escribiré en su interior. Y ellos me serán a mí por pueblo y yo seré a ellos por Elohim. Y este sacerdocio, este nuevo pacto, no es de la tierra, como fue el sacerdocio levítico, sino que es un sacerdocio de los cielos, donde el primogénito vuelve al oficio. Pero no cualquier primogénito, sino el primogénito de Elohim. ¿Y quién es el primogénito de Elohim? Nuestro Adón y Mesías Yeshua. Él fue establecido como sumo sacerdote, oficiando el sacerdocio celestial, incorruptible. Por ende tenemos un sumo sacerdote que está en los cielos, que no es un hombre y que es perfecto. El mismo Elohim en los cielos es nuestro sumo sacerdote. Antes de seguir con este tema, quisiera leer el comentario de nuestra hermana Mirna, que dice así: cuán peligroso es hacer cosas de inventos humanos que caen en hechicerías cuando queremos adorar a Jehová. Salirse de sus instrucciones acarrea maldiciones, y la obediencia bendiciones hasta nuestras generaciones. Así es, hermana. Y por el pecado de los levitas, las generaciones futuras perdieron este sacerdocio, porque ellos pecaron y las generaciones fueron destituidas de este sacerdocio. Pero Adonai quiso hacer algo mucho mayor, y estaba profetizado aún desde antes de la creación del mundo. Adonai ya lo había dicho, y estaba profetizado desde los tiempos antiguos, cuando el sacerdocio levítico seguía en pie. Adonai ya lo había profetizado. En Hebreos, en la carta de los Hebreos, encontramos mucha información acerca de este nuevo sacerdocio en Yeshua. Vamos a leer una parte de la carta de los Hebreos que nos va a explicar un fundamento muy importante de este nuevo sacerdocio. Dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Elohim jamás? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando traiga el primogénito al mundo, dice: y póstrense a él todos los ángeles de Elohim. Y de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, Elohim, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por lo cual Elohim, tu Elohim, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí Elohim está estableciendo el nuevo sacerdocio, que es con el primogénito, con el Hijo. Por eso dice: cuando traiga el primogénito al mundo. Y aquí se establece el sacerdocio del primogénito, de Yeshua el Mesías, que dice: tu trono, Elohim, es por los siglos de los siglos. Y Yeshua, nuestro Elohim, Él es sumo sacerdote en los cielos. Amén, hermanos. Luego en Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también inscribió para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Se lo menciona nuevamente como primogénito a Yeshua.
Esta imagen de primogénito está por todos lados en las Escrituras. Y a Yeshua se lo muestra como el primogénito de toda la creación, el principio del poder de Elohim, el Reshit de Elohim. El Reshit es el principio en hebreo, es lo primero. Y él puso en marcha el nuevo sacerdocio en los cielos, que era nuevo en la tierra, pero en los cielos siempre fue ese. Por tanto, en el Salmo 110:4 dice, Jehová ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces Yeshua toma el lugar de sumo sacerdote delante del Padre. Elohim mismo siendo sumo sacerdote del pueblo, el cual no tiene pecado ni iniquidad, y se entregó a sí mismo delante del Padre como cordero, haciéndose apartado y de posesión del Padre, así como los primogénitos en el pueblo. Por eso Él intercede por nosotros, porque Él vive intercediendo por su pueblo, Él vive de eso, ese es su trabajo, lo que ama hacer, tener misericordia, tener bondad, amor hacia su pueblo, hacia nosotros. Y todo el que quiera escucharlo, que es su pueblo. Y sus palabras no son de condenación, sino de salvación, para los justos y rectos. Por eso Él nos hizo coherederos junto con Él. Eso quiere decir que también somos primogénitos espirituales y recibimos la doble porción del Padre. Así como el primogénito recibía de doble porción, de doble apertura, en hebreo dice, de doble boca de su Padre, así también nosotros recibimos de doble porción de nuestro Padre. Por eso tenemos el acceso a Elohim, al santuario, que está dentro de nosotros, y ya no está en piedras, no es un templo de piedras, como dice, no es un templo que fue hecho con las manos de los hombres, sino que es un templo hecho en el Espíritu, en el Ruach. Así dice Adonai en su palabra. Por ende, en este tiempo, nosotros somos la casa de Adonai. Nuestro cuerpo, nuestro interior, fue sellado con la Torá de Elohim en el nuevo pacto. La Torá fue renovada. El pacto de la Torá fue renovado, porque es el pacto de la Torá. Fue renovado y ahora está aquí, escrito en nuestro interior, para que seamos su pueblo y Él nuestro Elohim. Y a nosotros nos queda el servir a Adonai en nuestras vidas y trabajar en su servicio, en nuestro interior. En el Apocalipsis hebreo 1:6 vamos a leer lo que estamos estudiando en el instituto, amados hermanos. Dice, también tenemos la identidad de sacerdotes y nos hizo reyes y sacerdotes delante de Elohim y su Padre. A Él sea el honor y la gloria desde tiempo antiguo hasta tiempo futuro. Amén. Adonai establecerá reyes y sacerdotes cuando Él venga y reinaremos junto con Él en la Nueva Jerusalén. Y seremos sacerdotes delante de Él, delante del sumo sacerdote que es Elohim. Amados hermanos, como vimos en el versículo en que el primogénito era ofrecido a Adonai, ahí dice, todo macho primogénito. Esto quiere decir que el sacerdocio es de los varones, es de los hombres, ya que así Adonai lo estableció. Los primogénitos que servían a Adonai en el sacerdocio de la primogenitura en la antigüedad siempre eran los varones. Luego, en el sacerdocio levítico, los sacerdotes, hijos de Aarón, eran varones. Luego, el sumo sacerdote de los cielos es el Adón Yeshua.
hijo de Elohim, llamado de esa manera, porque salió de Jehová. Por ende, no existen mujeres sacerdotisas, esto es pagano. Y sí, nosotros hombres y mujeres somos la casa de Elohim, todos somos la casa de Elohim, y dentro de nosotros habita el sumo sacerdote Yeshua, su ruaj de verdad está en nosotros, como habitaba en el lugar santísimo hace miles de años, ahora ese ruaj mismo que estaba ahí en el lugar santísimo está dentro de nosotros. Por ende, todos debemos de servir a Elohim dentro de nosotros en obediencia y pureza, así como los sacerdotes servían en el lugar santo. Esto hablando de nuestro interior. Todos, hombres y mujeres, sirviendo a Elohim en nuestro interior, como la casa de Elohim. Ahora, hablando de los hogares, de las familias, la posición de sacerdote la tiene el varón. El hombre tiene la posición de servicio como sacerdote, que enseña a su mujer y a sus hijos a andar en los caminos de Elohim. Él tiene la responsabilidad de sacerdocio y no la mujer. Él la tiene. Por ende, amados hermanos, todo hombre, todo varón de la casa de Israel debe de prepararse para servir a Elohim y ser un hombre recto en su casa, porque Elohim quiere que le sirvan. Elohim quiere sus sacerdotes, porque Él se deleita en el servicio bueno a Él y en el que se ofrece a Elohim con voluntad y bondad. Y Él se deleita en el que guarda el mandamiento. Por ende, los hombres y los varones de las casas de los hijos de Israel deben de afirmarse en el mandamiento y en el testimonio de Yeshua, para así enseñar en sus casas y tener una posición de honra como varones en el sacerdocio, siempre honrando a nuestro sumo sacerdote que es Yeshua, según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? ¿Y por qué es el orden de Melquisedec? No, esto también es muy, muy importante, amados hermanos. No voy a entrar acerca de quién es la persona de Melquisedec, porque este es un tema de mucha discusión y no es el punto. El punto no es quién es Melquisedec y la persona de Melquisedec, sino lo que él hacía, sino cómo él obraba. Melquisedec es la imagen, amados hermanos, de cómo Adonai quiere que sea un sacerdote. En hebreo, Melquisedec significa rey de justicia o mi rey es justo. ¿Y quién es el rey de justicia? Elohim mismo, Yeshua, el Mesías, nuestro Adón. Por ende, Melquisedec representa a Yeshua siendo sumo sacerdote. Y Abraham humillándose, sometiéndose delante de Melquisedec, dando la 10ª parte de lo que él había recibido. Esto es, dándole honra al Rey de Justicia. Abraham viene a ser Israel, porque de él nació la nación de Israel. Y Melquisedec es la representación de Yeshua. Y Abraham, cuando él le da la 10ª parte a Melquisedec, él está obedeciendo a Elohim y dándole honra al sumo sacerdote de Shalem, que es Jerusalén. Por ende, todo gira en torno a lo mismo. Y antes de que Leví naciera, estaba dentro de Abraham. Leví dio la 10ª parte
a Melquisedec, que no era de un sacerdocio terrenal, sino celestial. Porque les aseguro que Melquisedec era sumo sacerdote del sacerdocio que está en los cielos. Por eso en el Salmo se menciona a Melquisedec conforme a la orden de Melquisedec. Y esta palabra orden en hebreo también se puede traducir como asunto o como a la manera de. Así se puede traducir también. Es decir, a la manera de Melquisedec, como Melquisedec era. Así es como el sumo sacerdote Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Elohim, está en los cielos, intercediendo por su pueblo, como mediador en los cielos. Y Él, cuando Él venga en su gloria y establezca su reinado, será una nación de sacerdotes delante de Elohim. Y Él será el santuario. Y su pueblo le servirá y le ofrecerá a Él sacrificios y ofrendas por los siglos de los siglos. Aún las naciones subirán a Jerusalén para servir y postrarse delante del Rey y guardar sus mandamientos. Por ende, amados hermanos, toda la historia de las Escrituras se fundamenta en el sacerdocio. Si no comprendemos el sacerdocio, no entendemos las Escrituras. Si no entendemos qué es el sacerdocio, no comprenderemos nunca las Escrituras. Nunca las vamos a comprender. Por eso es tan importante entender el proceso que vivió el pueblo de Israel con el sacerdocio, pero que siempre el trabajo fue el mismo. Siempre la posición fue la misma. Y siempre Elohim quería lo mismo. ¿Qué pide Adonai del sacerdote? Que sea mensajero de Jehová, que en su boca estén las palabras de la Torá y que instruya al pueblo en obediencia y que sirva a Adonai de todo su corazón, con rectitud y pureza. Y Adonai exigía eso tanto de los sacerdotes primogénitos como de los sacerdotes levíticos, del Levítico, como de los sacerdotes varones de casa hoy en día. Adonai pide lo mismo, no ha cambiado. Pero ahora mismo, amados hermanos, tenemos la bendición de que nuestro sumo sacerdote sea Elohim mismo en los cielos, porque Él fue el único sacrificio para siempre, por nuestras iniquidades. Vamos a darle gracias a Adonai. Gracias, Adonai, Padre, porque tú eres bueno. Para siempre es tu bondad. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu fortaleza. Alabamos tu nombre. Toda la gloria sea para ti, Adonai de Jehová. Tú que perdonas nuestros pecados y torceduras. Ten misericordia de tu pueblo. Gracias por enseñarnos tu sacerdocio, para poner por obra tu palabra. Establece a los hombres, líderes de las casas, para servirte con fortaleza, con autoridad, con amor y bondad. Y enseñen la Torá. Enseñemos como varones la Torá a nuestros hijos para que ellos hereden la Torá y puedan ser mejores que nosotros, más puros y más rectos. Gracias, Padre, en el nombre de Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Adonai los bendiga, Adonai los guarde, amados hermanos. Que Adonai nos dé entendimiento en cada una de las cosas para nosotros ser aún más puros y rectos y seguir obedeciendo su palabra.
Le damos gracias a Él por este entendimiento y por esta palabra. Adonai nos bendiga a todos, amados hermanos. Me despido y este video será subido a nuestro canal de YouTube. Somos el Cuerpo del Mesías. Les pido que nos ayuden compartiendo este video para que la Besorá, la buena noticia del Evangelio, sea enviado a más personas que quieran oír y escuchar y obedecer la palabra de Adonai. Shalom a todos, hermanos.